Bueno, el día de hoy se va a exponer el tema de resonancia magnética. Bueno, primero vamos a ver la resonancia magnética. Nos dice que es un método diagnóstico de alta complejidad que nos va a permitir obtener imágenes anatómicas y funcionales de gran resolución espacial y de contraste. Esta resonancia magnética tiene precisión para caracterizar tejidos y detectar hallazgos patológicos. También la resonancia magnética no usa radiaciones ionizantes, usa un campo magnético que es externo y ondas de radiofrecuencia. Por ejemplo, este le toma foto ahí en el Rebagliati, afuera donde hacen las resonancias magnéticas, ¿no? Este letrero estaba ahí pegado. Y me pareció interesante, ¿no? Por eso es que lo puse. Que nos dice que el resonador magnético es el más reciente avance tecnológico para un diagnóstico preciso, ¿no? Que es lo que realmente todos los pacientes quieren, ¿no? Que sea preciso su diagnóstico para poder tratarlos. Y se va a visualizar en detalles órganos como el corazón, los pulmones, las glándulas mamarias, el hígado, las vías biliares, el vaso, el páncreas, los riñones, el útero, los ovarios, la próstata, el cerebro, los músculos y otros desde el exterior y van a ayudar a que se haga un diagnóstico preciso, ¿no? Para la resonancia magnética, esta técnica de imágenes va a utilizar un campo magnético y ondas de radio que son generadas por la computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y también de los tejidos del cuerpo. En la resonancia magnética, el paciente lo que va a hacer es recostarse y al ingresar a ese campo magnético, se va a realinear temporalmente las moléculas de agua en el cuerpo. Se van a generar unas ondas de radio que hacen que los átomos alineados produzcan señales débiles y que se usan para crear imágenes transversales, ¿no? De la resonancia magnética. Y van a generar imágenes como si fuesen unas rebanadas de pan o una barra de pan. Ahora, en la resonancia magnética, lo que el proceso que pasa es que se va a crear un intenso y homogéneo campo magnético y se va a enviar una serie de ondas de radio, que esos se llaman pulsos de radiofrecuencia. Entonces, en la resonancia magnética vamos a ver dos procesos físicos. El primero, donde ahí se da la emisión de pulso y excitación, y el segundo, que hay una relajación y la recepción de la señal. En la recepción de la señal se va a generar una serie de ondas de radio que la máquina recoge y ahí se va a formar la imagen, ¿no? La que se puede ver en la computadora. Ahora, es importante reconocer estas secuencias de pulso y también la ponderación, ¿no? Que nos dicen que ya estos son las ondas de radiofrecuencia que se envían en secuencias cortas de pulso, que esas son las imágenes que nosotros vemos. Y bueno, hay distintas secuencias que aportan diferente información sobre los tejidos. Las principales secuencias que vamos a ver son las secuencias de eco-spin y las secuencias de gradiente de eco, ¿no? Que eso ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces es importante identificar estas dos grandes familias de secuencias, ¿no? De la de eco-spin y la de gradiente de eco. Ahora, en esas secuencias vamos a ver escala de Grisis, que va a representar la intensidad de la señal. Si nosotros vemos el término hiperintenso, se refiere a que en la resonancia magnética lo que se va a observar es que haya una coloración que es blanca o también puede ser gris. Algunos lo dicen que también es algo que brilla y tiene más intensidad. En lo que se refiere a hipointensa, en la resonancia magnética se va a observar eh, algo de color oscuro o negro. Y cuando es isointensa, se va a observar una coloración gris intermedia. Entonces son estas tres características principales que se va a observar en la resonancia magnética, ¿no? El hiperintenso, el hipointensa y la isointensa, ¿no? Que el hiper más que nada es blanco, el hipointenso oscuro o negro e isointensa que es gris. Acá, por ejemplo, bueno, se da en inglés que acá se ha traducido.
¿no? Que vamos a ver las secuencias, las dos que decíamos anteriormente, la secuencia T1 y la secuencia T2. Entonces, ahí vamos a ver cuatro colores, ¿no? Por ejemplo, vemos el negro oscuro, el gris, gris bajo, el gris intermedio y el blanco brillante. Que estos dos lo vamos a ver en las dos secuencias, ¿no? Por ejemplo, el oscuro, en la resonancia magnética vamos a ver, puede decirse que si vemos oscuro, puede ser que haya aire, puede ser que haya un tejido rico en minerales o también un hueso cortical, se puede pensar que hay piedras, también si hay sangre de fluido rápido. En el gris bajo, ¿no? Podemos decir que es tejido, que hay colágeno o que hay ligamentos o tendones o también cicatrices, ¿no? Por ejemplo, en fibrosis pulmonar hay cicatrices, entonces cuando observamos a nivel del pulmón podemos observar eso. También el alto tejido de agua libre, también en los riñones, las gónadas, también se puede observar edemas o fluidos, en este caso puede ser la orina, bilis, también los quistes, ¿no? Que también algunos tienen agua, los quistes en este caso que pueden ser simples, también la vejiga, ¿no? Que también tiene agua, el vaso, los tejidos de agua de alta unión, también el hígado y el páncreas. En la coloración gris intermedia, lo que se va a observar es un tejido proteico, también se puede observar abscesos, eh, quistes y también el líquido sinovial. En lo que se refiere a brillante, se va a observar la grasa. A nivel puede ser abdominal, por ejemplo, ¿no? La grasa también de la médula ósea, productos sanguíneos, en este caso la metahemoglobina, un flujo lento de sangre, cambio de radiación también y agentes de contraste paramagnéticos. Entonces, estos dos se va a observar en la secuencia T1 y T2, ¿no? Que ahorita también lo vamos a ver. Pero la principal diferencia que hay entre estas dos secuencias, ¿no? Es que en la 1, el blanco brillante puede ser un tejido graso o con alto contenido de tejido adiposo, que es el blanco, ¿no? Y en la T2, el blanco brillante es líquido, ¿no? Entonces, en la T1, el blanco brillante es grasa, y en la T2, el blanco brillante es líquido o agua. Entonces, esa es la principal diferencia entre esos dos, ¿no? Para diferenciar. Ahora, por ejemplo, acá vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Que el aire es casi siempre es negro en todas las secuencias y con cualquier potenciación, ¿no? Ya sea en el T1 o T2. Por ejemplo, acá vemos los senos paranasales, ¿no? Donde prácticamente hay aire nada más, ¿no? Entonces vemos esta coloración oscura, ¿no? Aquí también, las fosas nasales. Entonces, esto nos dice que la densidad proteica de los gases es baja y estos tienden a verse hipo, ¿no? Que nos dicen hipointensa, y que el hipointenso es de color oscuro o es de color negro. Acá vamos a ver, por ejemplo, el calcio, ¿no? Que, ¿cómo lo vamos a observar el calcio? El calcio es muy hipointenso, ¿no? En este caso, vamos a ver acá, ¿no? El hueso, ¿no? Como pueden ver ahí con las flechas, que está de una coloración hipointensa, pero aquí también se ven las secuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una T2, secuencia T2. Y que entre estas secuencias siempre va a haber una variación, ¿no? Pero de todas maneras se va a observar que el hueso es hipointenso. Acá, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? El cerebro. Aquí lo que se va a evidenciar es formaciones cálcicas. Los nódulos subependimarios, que su característica de estos es que tienen o acumulan calcio, ¿no? Pero estos se van a ver diferentes, depende del tipo de secuencia que usen, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos un color medio oscuro, acá lo vemos blanco, acá oscuro. Entonces eso depende de la secuencia que se use. Para que también un poquito os quede claro, que los nódulos subependimarios son pequeñas acumulaciones de células que se localizan en las paredes de los ventrículos cerebrales.
Y estos lo que contienen es líquido, ¿no? Y también acumulan calcio. Por eso es que acá se puede identificar en esta imagen. Acá, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Que nos dice que es un nódulo subependimario y se ve en la secuencia T1, T2. Esta es una tomografía, ¿no? Estos sí son dos resonancias magnéticas. Y por ejemplo, en la T1 vemos que este es de color negro, ¿no? Es hipointenso esta parte de acá, estos nódulos subependimarios. Y en la T2 vemos que es hiperintenso, que es de color blanco, que brilla. Entonces, en la imagen va a depender del tipo de secuencia para poder distinguir, ¿no? Y decir qué es. Acá, por ejemplo, vamos a ver los ligamentos, tendones y meniscos. En este caso, estos son de color negro, ¿no? Como pueden ver acá en la flechita. Aquí este tendón negro, menisco negro. Aquí, ahora vamos a ver el agua, que el agua es hipointensa en la secuencia T1 y es hiperintensa en la secuencia T2, ¿no? Como vemos acá, entonces, pues es la vejiga, por ejemplo, ¿no? Que acumula agua. Entonces, aquí vemos que está hipointensa, ¿no? Que es de color oscuro, negro, y esta es una secuencia T1. Y aquí vemos que es hiperintensa, ¿no? De color blanco, brilla, que es hiperintensa, una secuencia T2. De la misma manera acá, lo vemos en el cerebro, ¿no? Secuencia T1 y T2. Aquí está de coloración, se puede observar que el agua está de coloración oscura, ¿no? Toda esta partecita. Y aquí ya es más gris, es más claro. Acá vamos a ver otra imagen, ¿no? En este caso se va a ver la vesícula biliar y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que lo vemos acá, en este puntito. Es, se ve de color blanco, entonces es hiperintenso. Y cuando es hiperintenso, se va a ver que es una imagen en T2. El moco, por ejemplo, ¿cómo se observa el moco? El moco es agua con proteínas. Entonces, como vamos a ver acá, prácticamente cerca de los senos paranasales, ¿no? Los fosas nasales, eh, se va a ver el seno frontal y las celdillas esmoidales aireadas, ¿no? Y como, bueno, como decíamos que el aire es negro, entonces se va a observar esta coloración así negra, ¿no? Por acá también, por aquí. Y acá ya prácticamente el aire es negro, pero también ya está junto con moco. Entonces ya no es un negro puro, ¿no? Sino ya es un negro que se va a diferenciar porque ya tiene moco. La grasa, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver la secuencia T2 y T1. La grasa en la T1 es hipointensa, ¿no? Que quiere decir que es más oscuro. Y en la T1, ¿no? Aquí en la T1 es hiperintensa. Entonces, ahí se va a ver también una diferencia en base a las secuencias, ¿no? Ahora vamos a ver en sí es las secuencias, ¿no? Para saber en sí qué son esas secuencias que hemos visto anteriormente. En las secuencias de EcoSpin, que son potenciadas en T1, ¿no? Ya prácticamente es como un resumen de las imágenes, en donde la grasa es de alta intensidad y es de señal hiperintensa, ¿no? Que es blanco, ¿no? Hiperintensa que se refiere a que es blanco. El agua o líquido cefalorraquídeo se ve de baja intensidad, ¿no? Que es hipointensa, que mayormente en este caso hipointensa que se refiere a que es negro, ¿no? La sustancia blanca del cerebro, que esta es rica en lípidos, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris, ¿no? Se va a ver una coloración gris que sería isointensa. Y los estudios con contraste intravenoso, por ejemplo, ¿no? Que más adelante vamos a ver el gadolino en sí en qué consiste, pero en la resonancia magnética se usa el gadolino, que va a aumentar la vascularización y va a hacer que haya un mayor realce en las estructuras patológicas. Acá, por ejemplo, en la secuencia T1,
la característica es que va a haber un excelente detalle de la anatomía. La grasa aquí es hiperintensa, ¿no? Blanco prácticamente. Hiperintensa, entonces acá vamos a ver que hay una coloración de blanca a gris, o que brilla, o que tiene menos intensidad. El líquido en esta secuencia, ¿no? Para ver lo que la imagen es hipointenso, ¿no? Que es oscuro. Esta parte de por acá, ¿no? Negro. Lo que es más oscuro es el líquido. Y bueno, la sustancia blanca, que es rica en lípidos, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris alto, ¿no? Tiene alto contenido de agua. La otra secuencia, la secuencia es potenciada en T2, sus características es que la grasa va a ser hipointensa. ¿Ya? Hipointensa, como decíamos, que se refiere a color oscuro. Eh, el líquido va a ser hiperintenso y en esta secuencia va a haber una inversión en la intensidad de la señal de la sustancia blanca. Se va a observar de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris. Bueno, acá prácticamente ya es la imagen más que nada, ¿no? Para ver que la grasa en esta secuencia es hipointensa, ¿no? Que lo vamos a ver de color más oscuro, más negro, ¿no? Por aquí. El líquido también es hiperintenso, en este caso hiperintenso, aquel líquido lo vamos a ver más blanco, blanco que brilla. Y esta secuencia es útil en la identificación de lesiones patológicas, ¿no? Que muestran un aumento en el contenido de agua. Y bueno, también hay una inversión en la intensidad de señal de la sustancia blanca, de menor intensidad de señal que la sustancia gris. La otra secuencia, que es la secuencia potenciada en densidad de protones, las características de esta secuencia es que los líquidos producen una señal intermedia. Intermedia que se refiere a que es isointensa, a que es gris. Hay una pobre diferenciación entre la sustancia blanca y gris. Y bueno, actualmente se usa en el examen del sistema musculoesquelético. Principalmente ahí se usa, ¿no? Aplicando pulsos para la saturación de la señal de la grasa. Acá vemos esta secuencia de la densidad de protones, donde los líquidos en sí producen una señal intermedia, como decía, que es de coloración gris, ¿no? Es isointensa. Vemos acá esa coloración gris. Y no se puede diferenciar en sí mucho, ¿no? La sustancia blanca y la sustancia gris. Así están por ahí en la coloración. Y principalmente se va a usar para caracterizar las lesiones de la sustancia blanca. La otra secuencia, que es las secuencias de inversión y recuperación, nos dice que esta se elimina o atenúa la señal de estructuras con alto contenido de agua. Esta secuencia es una potenciada en la T2, ¿no? En la anterior secuencia que hemos visto. Y va a proporcionar una imagen con pobre contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Con el líquido cefalorraquídeo aquí se va a ver muy oscuro. Este FLIRE, que es un término en inglés, nos dice que las alteraciones patológicas con aumento en su contenido de agua o edema se observan hiperintensas. Entonces aquí el agua o el edema se va a observar hiperintensas, que es de coloración blanca o es de coloración gris o brilla, ¿no? Y estos que deben evaluarse comparativamente con las imágenes obtenidas en la secuencia T2, ¿no? Que pues para establecer el diagnóstico diferencial. En sí, cuando vemos una resonancia magnética, lo que tenemos que hacer es ver todas las secuencias, ¿no? Porque en una secuencia puede estar de una coloración, puede estar hiperintensa, hipointensa o isointensa, y en la otra secuencia puede variar. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial es necesario en sí ver las secuencias que nos dan la resonancia magnética. Y bueno, en esta secuencia acá vamos a ver, ¿no? La imagen, donde aquí prácticamente se elimina la señal de estructuras con alto contenido de agua, ¿no? Como el líquido cefalorraquídeo. Y esta es una imagen que está potenciada en T2. Y como decía, ya es importante para hacer un diagnóstico diferencial.
¿no? Principalmente en las lesiones de la sustancia blanca y de lo que es el líquido cefalorraquídeo. La otra secuencia, que es la secuencia con gradiente de eco, ¿no? Que también lo conocen, tiene sus siglas como GRE, FFE y T2 asterisco, ¿no? Porque es ya potenciada. Dice que la información que se obtiene es potenciada en T2 o de susceptibilidad magnética. Esta secuencia es importante o es útil en la detección de hemorragias, ¿no? Y bueno, también en la evaluación de la transformación hemorrágica de las lesiones, ¿no? Bueno, acá podemos ver en la imagen, no se distingue mucho, pero más adelante tengo otra imagen. Aquí. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Podemos ver un punto que es hipointenso, de color oscuro, ¿no? Entonces podemos pensar que es una hemorragia, ¿no? Porque esta secuencia principalmente se caracteriza por eso, de poder hacer o detectar hemorragias. Bueno, acá también vemos el cerebro en los tres planos, que ya lo vamos a ver en la otra. Ahora, ¿cómo describir las imágenes por resonancia magnética? Ya que ya hemos visto las secuencias, ¿no? Y sus principales características, tenemos que saber ahora describir las imágenes. Depende de la región del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los médicos piden resonancia magnética de cerebro, de tórax, de abdomen, de pelvis. Entonces tenemos que saber la zona, ¿no? La región donde se está tomando la resonancia magnética. Luego tenemos que saber la anatomía normal, ¿no? De todos los órganos del cuerpo. Ahí se va a ver la presencia o la ausencia de órganos y o estructuras. La posición, ¿no? El sitio, si hay alguna anomalía congénita, algún desplazamiento, por ejemplo, una fractura o anomalía congénita también. El número, ¿no? Puede ser en cantidad, si es más o es menos. El tamaño, ¿no? Si hay una hipoplasia, una hipertrofia, o si hay atrofia. La morfología, que exhibe la forma, ¿no? Los variantes de la anatomía, si hay alguna fusión parcial o completa, si hay una integridad de las estructuras. También se ve la estructura interna y la señal. En este caso, por ejemplo, la relación de la corteza y de la médula renal. También es importante ver la simetría, ya que el cuerpo humano en sí posee similitud de las estructuras, que es desde el lado derecho y el lado izquierdo. Y cualquier diferencia que se pueda encontrar significa patología o indica patología, ¿no? También la modificación con el contraste. En este caso, el gadolino es el que se usa, ¿no? En la resonancia magnética. Y lo que va a hacer este contraste es reforzar, ¿no? Las estructuras para poder diferenciar o tener un mejor diagnóstico. También es importante recordar la semiología radiológica, es dónde se localiza, ¿no? Primero nos vamos a preguntar eso. ¿Y dónde se localiza? Va a ser, pues, en qué región, en qué órgano, ¿no? Se está localizando para poder nosotros, o qué es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? ¿No? En el aspecto a que se va a referir a la lesión, eh, en sí ahí se va a ver la lesión, pero se va a también decir qué secuencia tomar en cuenta, ¿no? También la morfología de la lesión, el número de lesiones, el compartimento con contraste, ¿no? ¿Se va a usar o no contraste? ¿Cuáles son las anomalías asociadas? ¿No? Por ejemplo, si tiene edema, si hay un aumento del volumen, si hay atrofia, si hay algún efecto de masa, si hay esclerosis o lisis ósea, etcétera. Es importante ver los planos, ¿no? Los planos del corte axial, sagital y coronal, porque las imágenes de resonancia magnética se expresan o se pueden ver en esos tres planos. La axial, como podemos ver aquí, ¿no? Es un plano transversal que va a dividir el cuerpo prácticamente en dos mitades, de arriba y de abajo, ¿no?
pero es un plano transversal. En el sagital, el otro plano, ¿no? Que lo podemos ver aquí, este que va a diferenciar el cuerpo, ¿no? En derecha o izquierda. Y el otro plano, que es el coronal, que también se le puede llamar frontal, y que va a dividir el cuerpo en anterior y posterior, ¿no? En adelante o atrás. Entonces, esos tres planos principalmente se ven en la resonancia magnética. Acá vemos una imagen del cerebro, es que una resonancia magnética de cerebro en el plano axial, ¿no? Que esto ha sido axial o transversal, ¿no? Esta es otra imagen donde se ve el cerebro en un plano coronal, ¿no? Que lo ha dividido el cerebro en adelante y atrás, ¿no? En una parte anterior y posterior. Ahí lo ha dividido el plano coronal. El plano sagital, que es un plano que divide el cuerpo en izquierda y derecha, ¿no? Ahí lo ha dividido el cerebro. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces, esos son los tres planos principales que se ven en la resonancia magnética. Aquí vemos también una imagen eh, del cerebro, la rodilla y la columna lumbar. Acá vamos a ver también resonancia magnética del hombro, ¿no? Que, por ejemplo, el hombro en sus tres planos, ¿no? El axial o transversal. El coronal, ¿no? Que va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. El sagital, que divide el cuerpo en izquierda o derecha. Acá vemos otra resonancia magnética de rodilla, ¿no? Donde está, por ejemplo, acá está plano axial, plano coronal y plano sagital. Bueno, acá del cerebro, ¿no? Ya se duplicó. Acá vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Para hacer la semiología radiológica, por ejemplo, del cerebro, ¿no? Hemos recordado prácticamente es dónde se localiza, nos vamos a preguntar primero, ¿no? En qué región, ¿no? Por ejemplo, ya en la cabeza, en el cerebro. ¿Qué aspecto tiene? Vamos a ver la intensidad de la señal, la morfología, el número de lesiones y el comportamiento con contraste, ¿no? Si se está usando o no el contraste. ¿Y cuáles son las anomalías asociadas? Que son las tres principales preguntas que se tienen que hacer en la semiología radiológica. Por ejemplo, en ese cerebro, vamos a seguir en ese. Aquí vemos una imagen de cerebro normal, ¿no? Donde están las meninges, está el cráneo, la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, la pía madre y el cerebro en sí. Entonces, acá en esta imagen A, por ejemplo, es un cerebro normal, ¿no? Acá en la imagen B ya se puede ver que hay una lesión, hay un bulto, prácticamente se puede decir, o una imagen ovalada, ¿no? Que ya está, lo que está haciendo es comprimir el parénquima encefálico, está desplazando al parénquima encefálico. En esta otra imagen, que es la C, también hay una lesión, pero esta lesión es de localización intraaxial o está dentro del parénquima encefálico. Y también está comprimiendo, ¿no? El espacio subaracnoideo. Este está dentro del espacio del parenquimático, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso es una imagen que no es resonancia, ¿no? Pero más o menos para diferenciar lo que se va a ver en la resonancia. Bueno, estas son un cuadro de las secuencias, ¿no? Las principales secuencias, ¿no? Porque hemos visto varias secuencias, pero las principales son la T1 y la T2, ¿no? El agua en la T1 es hipointenso, ¿no? Hipointenso o oscuro o negro. Y en la T2 es hiperintenso, que es blanca o gris o también brillante. El hueso en la T1 es muy hipointenso, o sea, oscuro o negro. En la T2 también es hipointenso, ¿no? El músculo en la T1 es
tiene un color gris intermedio, y en la T2 también. La grasa, en la T1 es hiperintenso y en la T2 es hipointenso. Entonces acá vemos que hay diferencia, ¿no? En el agua y en la grasa, ¿no? Las principales diferencias. Lo demás sí es igualito. Por ejemplo, este es un cuadro de un hematoma a nivel del cerebro. Bueno, donde la T1 y la T2. Eh, Acá es hiperagudo, ¿no? En el tiempo de evolución, que es menor a un día. En la imagen T1 se va a ver isointenso, que es isointenso, que es de gris intermedia, ¿no? Y en la imagen T2 es hiperintenso, prácticamente hiperintenso, que se va a ver, o se va a observar de una coloración blanca o gris clara. Y en el estadio agudo, que es ya de 1 a 3 días, en la imagen se va a ver de una coloración hipo o isointensa, y en la T2 también hipointensa, ¿no? Y cuando ya se está en un estadio del hematoma subagudo precoz, que es de 4 a 7 días, se va a ver en la T1 va a estar hiperintenso y en la T2 hipointenso. Entonces, por ejemplo, para ver estas patologías es importante saber, ¿no? El tiempo de evolución y qué secuencia se está usando. Porque es un poco confuso, ¿no? Porque dice hipotenso, hipertenso, pero es importante en sí tener práctica en esto, creo, y también ver el tiempo de evolución, las secuencias que se está tomando en cuenta. Bueno, este es del cerebro, ¿no? Que según la otra imagen, ¿no? La anatomía radiológica, que se va a ver en sí el parénquima, los espacios del líquido cefalorraquídeo, el cráneo y las estructuras óseas y las partes blandas. Por ejemplo, esta es la anatomía radiológica normal del cerebro, que tiene unas numeraciones, ¿no? Aquí lo vamos a ver, el primero. Por ejemplo, acá en la 1 vamos a ver una anatomía normal, que esto es la cisterna supracelar. El 2, que se puede ver el cuarto ventrículo. El 3, que es una prolongación temporal del ventrículo lateral. El 4, que es un lóbulo temporal. El 5, que es el lóbulo occipital. El 6, que se puede ver el cerebelo. El 7, la protuberancia. Acá vamos a ver, vamos a seguir viendo la anatomía. Bueno, acá el 1, por ejemplo, nos indica que es una asta frontal del ventrículo lateral. El 2 nos dice que es el tercer ventrículo. El 3 es una prolongación occipital del ventrículo lateral. El 4, que es la cisterna de Silvio. El 5, que es la cabeza del núcleo caudado. El 6, que vamos a ver acá, es el núcleo lenticular. El 7, vemos acá el tálamo óptico. El 8, el lóbulo frontal. El 9, que es el lóbulo de la ínsula. El 10, que es el lóbulo temporal. Y el 11, que es el lóbulo occipital. Acá seguimos con la anatomía. Aquí vamos a ver el 1, los ventrículos laterales, ¿no? El 2, el lóbulo frontal, y el 3, el lóbulo parietal. Entonces, para hacer la descripción en la resonancia magnética es necesario saber estas características de la anatomía, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de una resonancia magnética del cerebro. Esta es una imagen que es un contraste de tipo 1 y esta es una resonancia magnética de contraste de tipo 2. En esta de tipo 1, lo que se va a observar acá vemos, ¿no?, una lesión que tiene forma redonda que se está localizando en el espacio intraaxial. Está intraparenquimático, ¿no? Y bueno, aquí en esta secuencia T1 que es sin contraste, ¿no?, se ve una señal hiperintensa de la secuencia T1. Hiperintensa, ¿no? Aquí, que es de coloración blanca o gris.
Y en la otra secuencia, que es la T2, ¿no? Vemos esta misma imagen, ¿no? Pero ya con otra característica, porque es otra secuencia, ¿no? En esta secuencia T2, la intensidad de señal es hipointensa, ¿no? Se va a caracterizar por ser este color oscuro negro, ¿no? Como podemos ver acá. Aquí se va a observar un edema perilesional que también tiene agua. Es hiperintensa, también el efecto de masa, que este efecto de masa, este bulto, lo que va a hacer es comprimir, ¿no? La sustancia blanca, y lo que va a hacer es también colapsar los surcos subaracnoideos. Y aquí en sí, esta anomalía que se está identificando es un metástasis de melanoma, ¿no? Pero aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Entre la secuencia de la T1 y la T2. Por eso es importante verlos en la resonancia magnética en esas dos secuencias, principalmente. Bueno, ahora vamos a ver los usos de la resonancia magnética. Eh, Uno de ellos es la formación de imágenes vasculares, que se puede hacer angiografía por resonancia magnética, que muestra una imagen de la arteria, por ejemplo, ¿no? La arteria del cuello, a nivel de los riñones y también de miembros inferiores. También se pueden hacer venografías en caso de que haya trombosis. También se usa en alteraciones hepáticas y de los conductos biliares. En este caso se solicita una colangiopancreatografía. Otro uso es que se puede usar en caso de masas en los órganos reproductivos femeninos. Por ejemplo, las masas, en este caso de las mamas, ¿no? Donde ahí se puede identificar, por ejemplo, tumores, o también en el útero, donde también se, se puede identificar tumores. También se usa en ciertas fracturas, ¿no? Como puede ser, en este caso, la resonancia magnética, lo que va a hacer es dar una imagen precisa de las fracturas de cadena en pacientes con osteopenia principalmente. Su otro uso es en infiltración de la médula ósea y las metástasis óseas. En este caso, la resonancia magnética puede sustituir a la tomografía computarizada con contraste en pacientes que tienen alto riesgo de reacciones a los agentes de contraste iodados. La imagen por resonancia magnética del cerebro y la médula espinal, ¿qué es lo que va a identificar principalmente? ¿No? Por ejemplo, se pueden ver aneurismas de los vasos del cerebro. También puede diagnosticar la esclerosis múltiple. A nivel de la médula, también se puede observar trastornos en la médula espinal, como por ejemplo, un tumor de la médula espinal. A nivel del cerebro se puede ver un accidente cerebrovascular, tumores también, ¿no? Como pueden ver en la imagen, que sea en secuencia T1, T2, ¿no? Que puede ser, en este caso, blanco o hiperintensa, o de color oscuro, que es hipointensa. También se ven lesiones del cerebro por traumatismo, en este caso por golpes, ¿no? Y trastornos del ojo, también del oído interno. La resonancia magnética del corazón, los vasos sanguíneos, lo que va a describir principalmente, ¿no? El tamaño y función de las cámaras del corazón, también el grosor y el movimiento de las paredes del corazón, y también la extensión del daño causado por ataques cardíacos o enfermedades cardíacas, ¿no? También problemas estructurales en la aorta, puede ser también aneurismas o disecciones de la aorta, como también inflamación o bloqueos en los vasos sanguíneos. La imagen por resonancia magnética de otros órganos internos, como por ejemplo el abdomen, la resonancia magnética puede detectar tumores y también otras anomalías, ¿no? Como por ejemplo se puede ver el hígado, los conductos biliares, los riñones, el vaso, el páncreas, el útero, la próstata y los ovarios.
que va a identificar en esta área tumores del abdomen o de la pelvis, enfermedades del hígado, como puede ser la cirrosis, anomalías del conducto biliar y el páncreas, enfermedades inflamatorias de los intestinos, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, también vasos sanguíneos anormales y vasos inflamados, en este caso vasculitis. Y también se puede identificar el feto en el vientre de una mujer embarazada. En la resonancia magnética del tórax, lo que va a evaluar son masas anormales, como puede ser en este caso, va a identificar si hay algún cáncer de pulmón, y en este, por ejemplo, va a determinar el tamaño, ¿no? Qué extensión tiene ese cáncer de pulmón, a qué órganos se está propagando. También va a evaluar la anatomía y la función del corazón, ¿no? Porque está en el tórax se ubica, ¿no? El corazón. Evaluar la perfusión miocárdica, ¿no? También el flujo de sangre del corazón. Y, por ejemplo, si hay un infarto del miocardio, va a quedar cicatrices en ese músculo cardíaco, ¿no? Entonces, también se va a poder identificar eso. Si, por ejemplo, hay una obstrucción, porque hay un coágulo o un ateroscleroma a nivel de las arterias coronarias, también se va a identificar, ¿no? Prácticamente, si el paciente va a entrar a paro, ¿no? También determinar la dinámica de flujo sanguíneo en los vasos y las cámaras del corazón. Va a visualizar los ganglios linfáticos y vasos sanguíneos. Y también va a evaluar trastornos de los huesos. En este caso, a nivel del tórax, como son las vértebras, las costillas, el esternón y el tejido blando de la pared torácica. También evalúa la presencia de enfermedad pericárdica. Y también caracteriza las lesiones mediastínicas o pleurales. Acá, por ejemplo, vamos a ver una imagen de una resonancia magnética de un paciente que tiene una enfermedad de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, aquí lo que le han hecho al paciente es una angiografía pulmonar, en este caso, que nos dice la imagen que es positiva por trombos de localización central, ¿no? Entonces, esos trombos prácticamente lo vamos a observar. Bueno, aquí en la otra imagen vemos una resonancia magnética que también es sugestiva de trombos en localización central. En este caso es una imagen que tiene un corte coronal, que está dividiendo prácticamente el cuerpo en una parte anterior y otra posterior, ¿no? Entonces aquí vemos otras imágenes. Aquí esta resonancia magnética que nos dice que es sin presencia de trombos de localización, ¿no? Vemos que prácticamente todo está de color oscuro, ¿no? Entonces, se puede decir que no hay ninguna anomalía, ¿no? Por eso dice que sin presencia de trombos en la localización, que esta imagen es de un corte axial o transversal. En esta otra imagen vemos una resonancia magnética. Nos dice que hay demostración de trombos a nivel periférico. Hay una localización basal anterior con corte sagital. La resonancia magnética de la pelvis, ¿no? Acá vamos a ver eh, en esta parte, ¿no? Las estructuras dentro y cerca de la pelvis, en este caso vamos a ver la vejiga, la próstata, los órganos reproductivos masculinos y femeninos, también los ganglios linfáticos, el intestino grueso, el delgado y los huesos de la pelvis, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no? El útero, ¿no? El endometrio. Acá vemos la imagen que prácticamente está en blanco y negro, pero esto se ve de un color oscuro, que sería hipointenso, ¿no? Y lo que va a identificarse principalmente, pues aquí son los cánceres cervicales, eh, o alguna otra anomalía a nivel del útero, de la vesícula, del recto,
de próstata y también de los testículos. Acá vemos una imagen de una fístula supraesfintérica, ¿no? Que lo vemos aquí, en este punto donde indica la flecha. Y bueno, dice que es con supresión de grasa y administración de gadolino. En este caso han usado el contraste de gadolino. Y lo que va a mostrar es una fístula supraesfintérica derecha, lo que pueden ver acá, en esta coloración blanca. En la resonancia magnética de los huesos y las articulaciones, principalmente lo que se va a ver son anomalías en las estructuras o en las articulaciones que son causadas por lesiones traumáticas, ¿no? O por golpes, o también reiteradas, como por ejemplo, se va a ver el cartílago o los ligamentos dañados. También se va a ver las anomalías de los discos de la columna vertebral, ¿no? También se ve si hay alguna infección ósea o si hay algún tumor en los huesos y tejidos blandos. En la resonancia magnética de las mamas, bueno, esta resonancia magnética en sí se usa junto con la mamografía para detectar el cáncer de mama, ¿no? Se tiene que trabajar con ese otro examen que es la mamografía, no se puede ir solo. Entonces, hay personas o mujeres que tienen un tejido mamario bastante denso y que prácticamente dificultan un poco el diagnóstico, ¿no? Si tienen alguna anomalía a nivel de las mamas. Por eso es importante trabajar con la mamografía y la resonancia magnética, ¿no? Y la posición también, como pueden ver acá, de las personas que se realizan, ¿no? Es una posición prácticamente echadas, ¿no? Para abajo, que les pueda dar un confort prácticamente a las personas, ¿no? Ahora, el contraste que se usa en la resonancia magnética, el contraste que se usa es el gadolino. ¿Y por qué se usa? Porque, bueno, algunos es necesario para que se pueda distinguir mejor, ¿no? Alguna estructura vascular y pueda ayudar a un mejor diagnóstico. Bueno, el gadolino tiene propiedades magnéticas que afectan los tiempos de relajación de los protones y en la resonancia magnética de estructuras intraarticulares se puede incluir la inyección de un derivado diluido de gadolino en una articulación. Acá vemos el gadolino, que en sí es un elemento químico, ¿no? Acá vemos su número atómico 64, su masa atómica de 157.25. Es un metal sólido, ¿no? Que es de las tierras raras, de color blanco plateado, ¿no? Y esto pues es este contraste que se usa. En algunas bibliografías dicen que, bueno, esto se elimina, ¿no? A nivel de los riñones. En otras bibliografías dicen que se elimina muy poco. Y bueno, algunos veían que si se elimina y todo prácticamente es a nivel de los riñones, contamina en sí el medio ambiente, ¿no? Porque al final todos los desechos van al mar. Entonces eso era un debate, porque el gadolino en sí, cuando se elimina, pues es un poco tóxico, ¿no? Para las personas porque al final nosotros consumimos el agua, ¿no? Por ejemplo, ya, luego de que se administra el contraste, en este caso el gadolino que se administra por vía endovenosa, las imágenes se obtienen en una secuencia T1. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, en este caso, de la resonancia magnética? Los objetos metálicos pueden distorsionar la imagen por resonancia magnética. Por eso es importante que el paciente no tenga ningún objeto metálico, no debe tener prótesis metálicas, válvulas cardíacas artificiales tampoco, un desfibrilador cardioversor implantable, si tiene bombas de infusión de medicamentos implantadas, no se puede hacer el examen.
también si hay estimuladores nerviosos implantados, si tiene marcapasos, si tiene algún clip metálico, si hay alfileres metálicos como tornillos, placas, stents o grapas quirúrgicas, si tiene algún implante coclear, si por ejemplo el paciente tiene una bala, llega un paciente que ha sido atacado por una bala, pues no puede realizarse en ese momento una resonancia magnética, o también si tiene una esquirla o cualquier tipo de fragmento de metal, ¿no? En caso de una persona de sexo femenino, no se tiene un dispositivo intrauterino, no se puede realizar estos exámenes, ¿no? Porque la imagen saldría muy distorsionada, prácticamente no le serviría de mucho realizarse el examen, ¿no? Y por ejemplo, este también es el letrero que está afuera, ¿no? Del área de resonancia magnética de Revaleti, donde nos dice prácticamente casi las mismas orientaciones, ¿no? ¿Cómo preparar al paciente para la resonancia magnética? Se tiene que retirar todos los objetos, ¿no? Que principalmente tengan metal. Y bueno, durante la prueba, la parte interna del imán va a producir golpeteos repetitivos, o sea, va a producir un sonido fuerte, ¿no? Y algunos, o bueno, eh, se le da un tampón, ¿no? Al paciente para que se pueda poner en los oídos, porque en sí es un poco fuerte el sonido. Y en algunos, ¿no? No dice según la bibliografía que nos ponen como un audífono que le pueda dar música para que pueda bloquear el ruido. En algunos casos se administra el gadolino, ¿no? Depende de la indicación. Puede durar de 15 minutos a más, hasta una hora, ese examen de resonancia magnética. Y es importante que el paciente permanezca tranquilo, quieto, ¿no? Después de la prueba, si el paciente no ha sido sedado, puede reanudar a sus actividades habituales. Eso sería todo.